precisamente basado en nuestro Padre, el Padre más bueno, el Padre más especial, que es nuestro Dios. Amén. Así que si usted quiere tomar apuntes, este tema lo he titulado El corazón del Padre. ¿Cómo se llama? El corazón del Padre. Cuando pues me quiero referir a nuestro Padre, a Dios, al Padre Celestial. Esta mañana, cuando veníamos hacia este lugar, venía escuchando una predicación de un pastor muy famoso, un pastor joven. Él se llama Itel Arroyo, es un pastor jovencito, es un pastor en español. Y me llegó como al dedo, porque tengo la predicación, me llegó al dedo una palabra que él dijo y me impactó mucho. Él cuenta que se acercó un joven y le preguntó: ¿qué hacemos con esta situación? Esta situación de falta de empleo, esta situación de corrupción. Y estaba hablando precisamente de España. ¿Sí saben que en España también hay corrupción? En todo lado. ¿Qué hacemos con todo esto? Decía este joven. Esto está bastante difícil. Y Itel Arroyo le contesta, le dice: esto no es lo más difícil. La situación más difícil que nosotros tenemos es la situación de orfandad. ¿Sí me escucha la palabra? Orfandad. Esa situación de sentirnos desamparados, de sentirnos que como que estamos solos, que nadie nos ayuda, que qué va a ser de nuestra vida. Esta situación donde sentimos o tenemos tantos vacíos que la única manera de llenar nuestros vacíos es a través de la música, o a través de las drogas, o a través de las fiestas, o a través de la promiscuidad. Ese es el problema, decía así. Lo que más me preocupa a mí es que nuestros jóvenes están creciendo sin padre, están creciendo sin ese amor paternal, y por eso encontramos una cantidad, pues, en este tiempo, una juventud totalmente desviada, totalmente mal, porque sienten que no tienen un padre. Más en este tiempo que se ha multiplicado, por no decir, el papel de aquellos que no han sabido ser padres. Entonces decía Itel Arroyo que eso era lo que más le preocupaba. Y de verdad que cuando nosotros miramos, cuando yo miro haciendo este estudio de la palabra de Dios, noté que todos nosotros, de una y de otra manera, decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos, o tenemos una idea de Dios, pero no sentimos que tenemos un Padre con el cual podemos contar siempre. Dios es nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, Él siempre hablaba de el Padre. ¿Se acuerdan? Decía mi Padre, le predicaba a la gente, decía el Padre, y hablaba siempre del Padre. Pero Jesús conocía muy bien el corazón del Padre. ¿Qué conocía Jesús? El corazón del Padre. Y yo creo que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que interesarnos en conocer el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Y para nosotros poder conocer el corazón de Dios, necesitamos ir a la palabra de Dios, conocer bien la palabra de Dios, tener intimidad en la oración con Dios, tener una conexión diaria con Dios para poder conocer el corazón de Dios. Jesús, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, el versículo 27, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, el versículo 27, nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, el versículo 27. Gloria a Dios. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Más Marcos 10, 27. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, el versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible,
Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús, ¿por qué dice esta palabra? Para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué? Todo es posible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús dice esta palabra? O sea, había una seguridad en Jesús al decir esta palabra. O sea, en pocas palabras, lo que yo veo es, Jesús conoce al Padre. Jesús sabe lo que puede hacer el Padre. O sea, para Jesús, su Padre es el héroe. Para Jesús, en el Padre no hay derrota. Nunca va a haber derrota. Jesús sabía que el Padre todo lo podía, ¿qué? Hacer. O sea, subraya la palabra, él dice, para mi papá, en pocas palabras, no hay nada que imposible. O sea, Jesús viene a decir, mi Padre es un héroe, mi Padre es un victorioso, mi Padre no sufre de derrotas. Lo que es imposible para los hombres, dice, para los hombres es imposible. Pero él habla con orgullo, con una palabra, pero para Dios no hay nada que imposible. Para él todo es posible. O sea, yo veo que él habla con seguridad, con confianza del Padre, de Dios. ¿Por qué? Porque conocía el corazón del Padre, conocía bien al Padre. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que empezar a tener esa imagen de Dios, o más que esa imagen, empezar a conocer el corazón del Padre. Y cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, empezamos a caminar seguros en la vida, sin temores. Mire, cuando nosotros estábamos pequeños, cuando nosotros estábamos niños, siempre teníamos la imagen de nuestro Padre como el máximo héroe. Nos sentíamos protegidos por él. Esta mañana, cuando estoy ahí en la puerta, veo un señor que va en una moto y lleva un niño, no creo que tendría más de 2 años en la moto. ¿Verdad? Me quedó a mí en la cabeza algo, y es que lo llevaba sin casco. El niño que escasamente se puede agarrar, y dije dentro de mí, oigan, es como un padre irresponsable, pensé yo, yo no subiría a mi hijo en esas condiciones a la moto, por más seguro, por más que yo supiera manejar la moto, porque alguien, otro carro, no sé, me puede hacer caer y el niño se va a golpear. Y pensé eso como padre, pero también pienso en el niño. Entonces el niño se subió contento en la moto y va contento, ¿sabe por qué? Porque confía en la protección del Padre. No, qué rico mi Padre me lleva ahí. O sea, el niño no advierte peligro. ¿Por qué? Porque confía en el Padre. Y sabe que va en las manos del mejor protector, que es su Padre. Conocía. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús conocía muy bien al Padre, y por eso él se suelta en las manos del Padre. Por ejemplo, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, sabía que tenía que morir, pero él sabía que el Padre lo iba a levantar, lo iba a resucitar. O sea, estaba confiando, conocía plenamente el corazón del Padre y sabía que si él moría, el Padre lo iba a resucitar, lo iba a levantar. Nunca tenía miedo, nunca desconfiaba del Padre, porque él sabía lo que el Padre podía hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Vamos a morir, pero confiamos en Dios, sabemos que nuestro Padre es poderoso y que Él nos va a resucitar, nos va a levantar, nos va a dar vida. ¿Cuánto lo creen? O sea, no vamos a quedar allá postrados. Para Él todo es posible, para Él no hay nada imposible. Él es nuestro Padre. Y Jesús hablaba bien del Padre porque conocía bien al Padre. Segundo, el corazón del Padre. Segundo, obedecía al Padre. ¿Qué hacía? Obedecía al Padre. Nunca Jesús
Dice, no, nuestros hijos nos desobedecen a nosotros. Y eso duele, si es así. ¿Cuántos de ustedes les duele cuando sus hijos les... ¿Cuántos padres duele, cierto? Duele cuando usted aconseja a sus hijos y sus hijos cogen por otro camino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los hijos desobedecen? ¿Por qué los hijos nos desobedecen a nosotros? Esa sería la pregunta. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual nuestros hijos nos desobedecen? Nosotros sufrimos porque nos desobedecen nuestros hijos. Pero me gustaría saber la razón por la cual los hijos desobedecen. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual los hijos desobedecen? Como padre, ¿cuál cree usted que es la razón? Porque no tienen el temor de Dios. La pregunta es, ¿por qué cree que Jesús obedecía al Padre que aún estando en agonía, por allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan? Él está orando, está pasando un momento difícil, un momento de depresión, un momento donde la Biblia dice que oraba intensamente, de tal manera que dice que caía el sudor de su clamor como grandes gotas de sangre. Había angustia en él, pero él determina obedecer al Padre hasta la muerte. O sea, él no dice, no voy a hacerte caso. O sea, Jesús es el ejemplo de obediencia, pero debería de haber una razón para que Jesús obedeciera al Padre hasta la muerte. Y nosotros, cuando damos consejos a nuestros hijos, vemos que ellos no nos obedecen en cosas simples, en cosas pequeñas, y nosotros decimos, ¿por qué nuestro hijo no obedece? Entonces les hago la pregunta, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual nuestros hijos no obedecen? Yo creo que más que... ¿Cree que es mejor lo que uno quiere hacer? O sea, como si yo quiero hacer esto, me está diciendo papá, si no lo haga. Y si es mejor lo que yo dije. ¿Sí? ¿Cree uno que es mejor la determinación o la decisión que uno toma que la que tomó o la que me está diciendo el Padre? Pero podríamos aquí, si quieren no metamos al diablo acá. Sí, no lo metamos. Porque un pastor dijo, el cristiano para justificar sus errores siempre le echa la culpa al diablo. Siempre dice, fue el diablo. Y nunca dice, fui yo. No fue el diablo, se decía el pastor. Entonces yo creo que los hijos desobedecen, nos desobedecen a nosotros como padres por la falta de confianza que tienen en nosotros. O sea, ellos desconfían de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dicen, no creo que mi papá me esté diciendo la verdad. Creo que algo me está ocultando. Creo que mi padre no solamente la confianza, sino no me ama lo suficiente y no me quiere dejar crecer. Pero si nuestros hijos pudieran conocer nuestro corazón, si ellos pudieran entrar a nuestro corazón y saber cuánto nosotros los amamos y cuánto seríamos nosotros capaces de dar por ellos, obedecerían. Estoy seguro que usted como padre o como madre, si a usted le tocara tomar la decisión de morir con tal de que su hijo viviera, usted lo haría. ¿Es así o no es así? Pero tal vez nuestros hijos no. Yo creo que ustedes han escuchado esa historia me hizo llorar mucho, la historia de María José. Dice que el papá de María José no quería una niña, él quería un niño. Y dice la historia, o dice el cuento, que preciso Dios le regala una niña. Y él se puso bravo porque no quería una niña. Y le dijo a la esposa, yo no quería una niña, yo no sé qué. Pero dice que al pasar los días, la bebé empezó a crecer, empezó a ganarse, a amar a esa niña con todo su corazón, que esta niña era la vida de él. Dice que como a los 4 o 5 años él se iba con ella al parque, todo el mundo giraba en torno a la niña, el mundo de él giraba en torno a la niña, y su vida era la niña.
Pero un día dice que en medio del juego la niña se cae y no entiende por qué se cae, se desploma la niña y él tiene que llevarla al médico, y el médico le dice: el corazón de su niña está fallando. Está fallando el corazón de su niña. Y este hombre empieza a llorar y le dice a los médicos que tienen que hacer algo. Los médicos dicen que la única manera de poderle salvar la vida a la niña es a través de un trasplante de corazón. Y empiezan a buscar, a mirar cómo hacen para poderle dar un corazón nuevo a la niña. Y en medio de su búsqueda no encontraba, y lo más tremendo es que el corazón que era apto para la niña era el corazón del papá. Así que el padre renuncia a vivir, él dona el corazón, él da su corazón para que la niña pueda vivir. Y le hacen el trasplante a la niña y él muere, pero no recuerdo el final de la historia, que él deja una carta para que María José siempre pueda llevarla o pueda llevarla en el corazón. Una unión tan maravillosa. Y la idea de todo esto, lo que yo he aprendido, y lo digo por mí mismo, créanme, lo digo por mí mismo. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón, con toda mi alma. Que si tuviera que elegir entre que alguno de ellos tuviera que vivir y yo tuviera que morir, yo lo hago, porque yo amo a mis hijos. No sé si usted puede amar a sus hijos con tanta intensidad. Y sabemos que siempre es el dicho popular, que eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y sabemos que nuestros hijos nunca nos amarán como nosotros los amamos a ellos. Es muy diferente el amor. Usted no es capaz de abandonar a su hijo. Yo no soy capaz de abandonar a ninguno de mis hijos, pero los hijos sí pueden abandonar a los padres. Pero un padre es muy difícil que abandone un hijo, más cuando un hijo está en problemas, cuando un hijo está en malos caminos. Nosotros sufrimos, nosotros lloramos. Es como si cada momento en que nosotros viéramos a nuestros hijos en los malos caminos, como si nos arrancaran un pedacito de carne. Así, nos arrancan un pedazo. Así, cada vez que vemos sufrir a nuestros hijos, cada vez que vemos a nuestros hijos en malos caminos, nos están arrancando la vida, nos están llevando la vida. Cuando vemos que nuestros hijos están bien, que están tomando buenas decisiones, nosotros nos sentimos vigorosos, contentos, felices, porque son nuestro motivo. Cada mañana, cada día que despierto, lo primero que yo hago es: gracias, Señor, por mis hijos, y gracias por darme la bendición de verlos crecer. Entonces yo creo que nuestros hijos no obedecen porque no confían en nosotros y no saben cuánto nosotros los amamos a ellos. Ellos nunca van a entender eso. Jesús sí conocía el corazón del Padre y sabía que el Padre daba todo por él. Sabía que el Padre tenía el poder, tenía la confianza. ¿Para qué? Para levantarlo. Y yo creo que nosotros debemos de conocer al Padre. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Subraya la palabra amó al mundo. Y en el mundo está usted y estoy yo. De tal manera Dios te amó a ti, te amó de tal manera que fue capaz de dar a su Hijo para que muriera en una cruz. Eso se llama ¿qué? Amor. O sea, en pocas palabras, cuánto te ama Dios, cuán importante tú eres para Dios. O se lo voy a decir en otra palabra, cuánto tú conoces del amor de Dios, hasta dónde el corazón de Dios se pudo desprender por nosotros. La Biblia dice en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. El amor del Padre, el amor de Dios. Y yo creo que lo que llevó a la obediencia a Cristo Jesús al Padre fue precisamente Jesús conocía el corazón del Padre y por eso obedecía. Por eso nunca desconfiaba del corazón del Padre. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios en este tiempo
No solamente debemos de predicar la palabra de Dios, sí está bien que la prediquemos, pero le hago una pregunta: ¿cuánto usted conoce el corazón de Dios? ¿Cuánto usted puede confiar de Dios? Tal vez usted esté pasando por problemas, y tal vez en los problemas, en las angustias, tendemos a desconfiar de la buena voluntad de Dios. Jesús pasó crisis. Jesús pasó ¿qué? Problemas. Es así, no voy a decir que hubo crisis en Jesús, que es diferente. Estoy diciendo, Jesús tuvo crisis, él, en el momento, tuvo dificultades, pero él ¿qué? Siempre confió en el Padre, siempre mantuvo su confianza ¿qué? En el Padre, porque conocía al Padre. Usted y yo, cuando estamos en crisis, seguimos confiando en el corazón del Padre, que Él tiene las mejores intenciones para nosotros, o que tiene los mejores planes para nosotros, aun cuando estemos en problemas. Yo creo que sí. David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, la palabra del Señor nos dice que para que David pudiera escribir o pudiera ser inspirado en este salmo, era porque David conocía muy bien el corazón de Dios. David, un hombre que pasó muchísimos desiertos. David, un hombre que tuvo muchísimos problemas, tanto en la casa, despreciado por los hermanos. Aún el propio padre no le dio un valor tan importante al hijo, porque la Biblia nos deja ver allá cuando Samuel fue a ungir a David como rey sobre Israel, fue la expresión que hace Isaí sobre David: es por ahí tengo uno que está cuidando las ovejas, por ahí me queda el último. Sí. O sea, esa expresión no era como de un padre que se sintiera orgulloso por ese hijo. Pero David, en medio del desierto, en medio de las dificultades, aprendió a conocer el corazón de Dios. ¿Dónde aprendió a conocer David el corazón de Dios? En medio de las dificultades, en medio del desierto. Y la Biblia nos dice ahí que David dice estas palabras tan hermosas, inspirado por el Espíritu Santo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Qué es lo que está diciendo David? David lo que está diciendo es: Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿Por qué tengo yo que tener miedo? David no tenía miedo de la vida. David no tenía miedo de sus enemigos. David no tenía miedo. Si existiera el COVID en ese tiempo, David no tenía miedo del COVID. David no tenía miedo de nada. Diga a la persona que está a su lado: David no tenía miedo de nada, porque conocía el corazón de Dios. Él dice: Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. David no tenía miedo de las deudas. David no tenía miedo del futuro. No tenía miedo de la muerte. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mire, ¿por qué David decía eso? Porque conocía el corazón del Padre. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir con fuerza todas esas palabras tan maravillosas que encontramos ahí? Mire lo que sigue diciendo: ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y David dice: ¿y de quién he de qué? De atemorizarme. Jehová es mi fuerza, lo que está diciendo David. No estaba en el desierto, era para que se sintiera débil. Todo estaba al revés, todo se vino en contra de él. Pero él dice: Jehová es mi fuerza. Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Dígalo conmigo: Él es mi fuerza. Jehová es mi fuerza. Dígalo creyéndolo: Jehová es mi fuerza. Jehová es mi fuerza. ¿De qué he de atemorizarme? Dígalo confiado: ¿de qué he de atemorizarme? Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. David está diciendo: Él es mi fuerza. ¿De quién he de atemorizarme? Subraye la palabra ahí si lo quiere poner, porque yo, como les digo, encontramos muchas personas con miedo. Con miedo. Con miedo de las enfermedades, con miedo
de atemorizarme, dice David. Y luego David, en el versículo 2, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, dice David, para comer mis carnes. Cuando se... No dice, es que dice la palabra, se juntaron. O sea, todos se pusieron de acuerdo para venirse contra mí. Todos. Al menos usted y yo tenemos un enemigo que se viene. Pero David, es que a David lo perseguía todo un pueblo, todo un ejército. ¿O no es así? Lo perseguía Saúl, lo perseguía el ejército de Saúl. Todos se juntaron para perseguirlo, para matarlo. Pero David dice: cuando se juntaron contra mí, ¿para qué? Para comer mis carnes. O sea, ¿para qué? Para despedazarme, para acabar con mi vida. Dice la palabra del Señor, dice: ellos ¿qué? Ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabe por qué David decía eso? David no le importaba cuántos enemigos tenía, sino que David lo que le importaba era que él sabía que Dios lo guardaba, que Dios lo amaba, que Dios era su escudo, que Dios era su fortaleza. Y por eso David decía: yo creo que David se quedaba pensando: mi papito Dios me ama, y cuando vengan todos mis enemigos corriendo hacia mí, ellos se van a caer y yo me voy a reír. ¿Cuánto lo creen? Cuando los enemigos se vengan contra ti, o sea, no voy a tener miedo, pueden venirse muchos. La Biblia nos relata la historia de Eliseo. Eliseo, dice la Biblia, que venía del ejército de Siria a matarlo, pero que era tan innumerable el ejército de Siria que dice que no se podía contar, era una multitud. Y dice que Jesse, su criado, le dice a Eliseo: mi señor, nos vienen a matar, viene un ejército contra nosotros, nos van a matar, ¿qué hacemos? Jesse se asusta. Pero dice la Biblia que Eliseo le dice a Jesse: no tengas temor. Y oró para que Dios le abriera los ojos, para que él pudiera ver con sus ojos espirituales que era más el ejército que estaba con ellos que el ejército que venía contra ellos. O sea, lo que yo puedo ver aquí es que Dios nos guarda, que son más los que están en nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Qué maravillosa esta palabra. Entonces dice: le quiere atemorizar, me dice la Biblia, el versículo 3. Por eso David amplía más, dice: aunque un ejército acampe contra mí, subraya la palabra, no temerá que mi corazón no va a temer. Dice: no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Subraya la palabra, ¿yo qué? Yo estaré confiado. ¿Por qué estaba confiado, David? Porque conocía el corazón del Padre. ¿Usted se imagina todo un ejército persiguiéndolo? ¿Usted no le da miedo con solo un enemigo que le moleste la vida por ahí? Uno solo le causa temor a usted. Ahora, ¿qué será que se levante contra usted todo un ejército? ¿Ah? Pero aquí David está diciendo: yo puedo dormir tranquilo. ¿Yo qué? Yo puedo dormir tranquilo, aunque tenga miles y miles de enemigos. Yo puedo ¿qué? Dormir tranquilo. ¿Por qué dormía tranquilo David? Porque él conocía el corazón del Padre. Yo he tenido muchos errores en la vida, muchísimos. Cuando he caído en esos errores, en algunos errores he tenido que llorar. Y le digo: Dios, perdóname, caí en este error. Ayúdame. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Me ha ayudado, me ha sacado de esos errores que yo mismo me he provocado. Y yo le digo a Dios: ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me ayudas tanto,
cuando yo lo merezco. Yo no soy merecedor de que tú me ayudes porque yo cometí un error. Pero yo también sé que lo único que mueve el corazón de Dios es su misericordia. Es eso. Dios me dice, pero yo estoy contigo, descanso. Y yo he llorado, déjenme decirle que yo he llorado porque, he llorado muchísimas veces viendo la mano de Dios, diciendo, Señor, ¿por qué no me des tanto cuando yo no merezco? Y Dani está diciendo, yo voy a estar confiado. ¿Cómo yo pude, o cómo puede uno conocer el corazón del Padre? Les dije, yo teniendo intimidad. Mire que hay una pregunta, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Hay una pregunta muy popular acá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que hay un hombre le pregunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que si quiere que les muestre el Padre. Capítulo 14, el versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús hablaba del Padre. Felipe le dice, muéstranos al Padre, ¿y qué? Y basta. Muéstranos al Padre, ¿y qué? Y basta. Y aquí dice la Biblia, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace pues que estoy con vosotros y no me has conocido. Ahora, la pregunta, lo que yo he analizado en este texto es, el Padre o Jesús no necesitaba mostrarles el Padre, porque el Hijo era la misma imagen del Padre. ¿Cómo puedo decir esto? O sea, se lo voy a decir en dos palabras. O sea, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús era tanto el modelo, o sea, tanto Él que Él y Jesús son uno. Se lo voy a decir en estas palabras. ¿Cuántos de ustedes se sorprenden de sus hijos? ¿Alguna vez se ha sorprendido cuando hacen cosas malas? Sí, se ha sorprendido. Y uno se hace una pregunta, pero este día ¿quién salió? Sí. Y yo creo que salió, algo sacó de uno, ¿cierto? Seguro. Hijo de tigre, ¿sabe qué? Pintado. ¿Cómo es que sigue la parte otra vez? ¿De qué? De fruta. No recuerdo la otra parte bien. Pero nosotros nos sorprende cuando nuestros hijos tienen acciones. Dice, pero ¿por qué son así? ¿Por qué? Lo que pasa es que o sea, nosotros como padres sufrimos cuando hay discordia entre nuestros hijos, peleas, contiendas entre nuestros hijos, y nosotros lo que queremos es que ellos que se amen. ¿Cierto? Es lo que queremos, que se amen, que se ayuden, que sean apoyo. Sí, o sea, algo bonito queremos. Y sufrimos porque no deberían de ser así. Lo que yo veo es que aquí el corazón de Jesús era el mismo corazón del Padre. O sea, el Hijo era uno con el, o sea, el Padre era su modelo. El Padre él era a quien él imitaba. O sea, decía, el corazón mío es el mismo corazón del Padre. Maravilloso. O sea, decía, yo actúo como mi Padre. Tengo el corazón de amor, tengo el corazón de misericordia. O sea, no andamos separados, es que el Padre y yo somos uno. Qué maravilloso es nosotros poder ver a nuestros hijos cuando nuestros hijos tienen nuestro propio corazón, o sea, como que se parecen tanto a nosotros, ya en un corazón lógicamente restaurado en el de nosotros.
y los vemos que ellos son amorosos. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando ve a uno de sus hijos haciendo una buena obra? Uno dice, mi chino, no saca pecho por él. Sí, pero si no hace una buena obra, uno como que, Dios mío, yo no sé por qué es así. Pero cuando nuestros hijos hacen cosas maravillosas, nosotros nos sentimos orgullosos. Se parecen a nosotros. Se parece a usted cuando hace las buenas obras. Pero ahí es donde entra el papel de nosotros modelo. ¿Cuál entra? ¿Qué papel entra? O sea, el padre modeló al hijo. O sea, el padre es un modelo para el hijo. Y si usted y yo, como padre, no somos modelo para nuestros hijos, ellos tienen que buscar otro modelo. Nos desconectamos totalmente de nuestros hijos. Esta mañana le mandé un audio a mi hijo mayor. ¿Por qué le mandé ese audio? Primero que todo, deseándole un feliz día del padre. Tiene una niña ya. Pero he luchado con mi hijo mayor. Y siempre he luchado desde el colegio, desde niño, con él. Así que cuando él se graduó en el de bachiller, sí, el Señor se logró. Gracias, Padre. Tarde, pero se logró. Siempre era el que me hizo salir canas, digámoslo así, o me hizo caer el cabello. Así que le mandé el audio y le dije, hijo, te amo, feliz día del Padre. Y le dije, recuerda que tú eres un modelo para tu princesa, para tu hija. De tal manera que tú tienes que entender que puedes influenciar en tu hija para bien o para mal. Y le rogué porque él se ha hecho algunos tatuajes. El otro día trataremos el tema de los tatuajes. Él se hizo unos tatuajes y le dije, hijo, no solamente tú te conviertes en modelo con tus palabras, sino con tu ejemplo. Ámate, le dije, sí, ama tu cuerpo, ama tu imagen, porque de esa manera vas a influenciar en tu hija. Ojalá me entiendas esas palabras y ojalá las ponga en práctica. El padre se convierte en ese modelo para el hijo. Si usted es un hombre misericordioso, si usted es un hombre amoroso, si usted es un hombre que es proveedor en su casa, sus hijos lo van a hacer. Jesús vio en el Padre y quiso imitar al Padre. Él es mi Padre y yo voy a hacer lo que mi Padre hace, lo que mi Padre dice, y yo voy a parecerme al Padre. Quiero vestirme como mi Padre se viste. Quiero hablar, quiero tener el carácter de mi Padre. Eso era lo que Jesús decía. Y por eso Jesús se refiere a la parábola del hijo pródigo. Miremos por allá en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 15. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Jesús conocía muy bien el corazón del Padre y sabía lo que el Padre podía hacer por sus hijos. Nunca sintió desconfianza del corazón del Padre. Jesús dice, aquí en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el versículo 11, habla Jesús de un Padre mostrando en referencia a lo que es el Padre, lo que es Dios. Por eso dice, también dijo, Evangelio según San Lucas capítulo 15, el versículo 11, también dijo, un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió ¿qué? Los bienes. Aquí yo veo 2 cosas. Lo primero que yo veo es un hijo que quería vivir en los placeres. Entonces, para él poder vivir en los placeres, necesitaba ¿qué? Dinero. Entonces, lo que le dice, él sabía que el padre tenía ¿qué? Bienes, que el padre tenía riquezas.
Así que la única manera de él satisfacer sus deseos es ir y decirle al Padre: Padre, dame lo que quiere, lo que me corresponde. Pero lo que yo veo, lo segundo, es que ese Padre es tan hermoso, tan amoroso, que precisamente le da a él sus bienes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo usted ve a ese padre que no le niega al hijo, que le dice tome? ¿Cómo entiende el corazón de ese padre? Es un padre bueno que por encima del dinero está ¿qué? El bienestar de su hijo. Así que él le dice: ¿quieres dinero? Toma el dinero, pero eso no te va a hacer feliz. Toma el dinero, toma vaya. En pocas palabras, ¿quiere vivir de eso? Allá dice la Biblia. Y segundo, era deshonroso, escúcheme bien, que un hijo le reclamara la herencia al padre sin haberse muerto. Haga cuenta que su hijo llega y le dice: papá, debe la herencia. Ya. ¿Usted cómo se siente? Usted como mínimo dice: déjeme morir, écheme para la tierra ya y si ya pídame los bienes. Pero le estaba reclamando ya los bienes este hijo. O sea, el padre era irrespetuoso, era doloroso, pero quiere los bienes, dice la Biblia, que se las dio. Tome. ¿Y qué pasó con el hijo? La Biblia dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí ¿qué pasó allí? Desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Ya el resto creo que usted ya sabe que ha pasado. Dice la Biblia en el versículo 17, dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Después de que él gasta todas las cosas, se queda sin dinero, él piensa en el padre y dice: aún mi padre le da a los jornaleros, y allí ellos tienen que abundancia. O sea, se lo voy a decir en otras palabras: este padre es tan bueno que también es bueno con los jornaleros. O sea, este Dios que nosotros adoramos es tan maravilloso, tan hermoso, que aún ayuda a los pecadores, a los malos, que no se entiende. A ellos también les da comida. Pero él dice: ¿y yo aquí qué? Perezco de hambre. Aquí yo me voy a morir de hambre. Entonces dice la Biblia, versículo 18, dice: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, aquí lo que yo veo es que el hijo dice: yo he pecado contra el padre y voy a ir a ¿qué? A pedirle perdón. Yo me quedo pensando acá: ¿cuántas veces sus hijos te han fallado? Muchas veces, ¿sí? ¿Y cuántas veces de esas veces que te han fallado, tus hijos han venido a pedirte perdón? Muchas veces. Muchas veces. Es así una: papá vengo a pedir perdón. ¿Y cuántas veces usted los ha perdonado? Todas las veces. Hayan hecho lo que hayan hecho, siguen siendo nuestros hijos. ¿Y por qué los perdonamos? No saben ellos cuánto los amamos. Yo nunca entenderé cuánto los amamos. Este joven, este hijo dice: voy a ir a pedirle perdón a mi papá porque he pecado contra él. Yo he tenido la oportunidad de ver hijos que se acercan al papá y le dicen: papá, perdón. Yo no quisiera decirles: no quiero perdonar, no lo quiero perdonar, pero tan pronto dicen esa palabra, no se desborona esa palabra, totalmente se desborona. Entonces la Biblia dice que él dijo: voy a ir, voy a pedir perdón al padre. Y dice: y levantándose, mire lo que dice el versículo 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Yo aquí miraba este cuadro y es el siguiente: cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? Ahora la pregunta es: ¿por qué el padre ve al hijo?
¿Lo estaba qué? Lo estaba esperando. Yo creo que sí. El padre estaba esperando al hijo. Yo creo que el padre todos los días salía a mirar por ese camino donde se había ido el hijo. Y sabía y esperaba ese día que el hijo volviera. No dice, y el hijo vio al padre. No, dice, el padre vio al hijo. O sea, parece que los ojos del padre estaban pendientes. ¿Cuándo va a volver mi hijo? ¿Cuándo va a volver mi hijo? Ya se voy a decir otras palabras. Yo he visto unas historias en internet o en Facebook donde los hijos se van para otro país y desde el otro país se comunican videollamada o cartas, no sé, con la mamá de acá. Pero hay muchos de ellos que no le dicen a la mamá que van a venir y le dan una sorpresa. Llegan desapercibidamente a la casa. Y una vez nos dice, donde usted tuviera su hijo, le hace una pregunta a una señora, donde usted tuviera su hijo acá, que le diría, que lo amo con todo mi corazón. Hijo, te amo con todo mi corazón allá en Estados Unidos, donde tú me estás viendo. Dijo, pues, queremos decirte que tu hijo no está en Estados Unidos. Dijo, ¿cómo así? ¿Dónde está? Y volvió a mirar y el hijo le dijo, mamá, estoy aquí. Esa mamá se va avanzó sobre el hijo y hizo como llorar, porque sabía que lo tenía él. El padre está viendo, sus ojos están en ese camino donde el hijo una vez se había ido. Y este padre amoroso, este padre Dios, estaba esperando que un día el hijo regresara. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta aquí de este versículo 20? Dice, lo vio su padre y fue movido a qué. ¿Y quién corrió? Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? ¿Quién fue el que corrió? Dios ve a su hijo y él se va corriendo. Ni siquiera esperó, escúcheme bien, de que el hijo le pidiera perdón. La intención del hijo era pedirle perdón, padre, he pecado contra ti. Pero el padre corre sobre su hijo, va corriendo y dice que lo primero que hace es ¿qué? Abrazarlo. Sí, dice así, dice el versículo 20, dice, y corrió y se echó sobre su cuello. Y dice la Biblia, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuánto nos falta conocer el corazón de nuestro Dios? El corazón de nuestro Padre. ¿Cuánto nos falta entender el corazón de Dios y poder saber que tenemos un Padre amoroso? Un Padre que da todo por nosotros. ¿Cuánto nos falta entender que no estamos solos y que no somos huérfanos? Que hay un Padre que está con sus brazos abiertos y que aunque en nuestra mente y en nuestro corazón esté esa barrera que nos dice tú no te puedes acercar a Dios porque Dios está enojado contigo, porque Dios no te va a escuchar. ¿Cuánto nos falta entender que lo que Dios está queriendo de nosotros es que tomemos la misma decisión del hijo pródigo y es volver a la casa? Tomar la decisión de decirle, Padre, te amo, perdóname. Y yo aquí lo que yo veo es que el corazón del Padre se desborona cuando un hijo vuelve el corazón a él. Conocí alguna historia que esta me hizo llorar. Una parejita tuvieron un hijo y este hijo era un hijo terrible, así que este hijo se volvió ladrón, este hijo se volvió asesino
Y la madre y el padre de él lloraban y decían: Dios, ¿por qué tuvimos este hijo? ¿Por qué nuestro único hijo tuvo que tomar esas decisiones? Así que a este hijo lo cogieron preso, lo llevaron preso. Pagó una sentencia durante años en la cárcel. Y este hijo sale de la cárcel y no sabía a dónde iba a ir después de que le dieron la libertad. Él sabía que había herido el corazón de sus padres, que lo había lastimado. Así que él les envió una carta a los padres diciendo: Padre, he salido de prisión y quiero pedirles perdón porque he destrozado sus sueños que ustedes tenían contra mí, o que tenían a favor de mí, sus sueños que ustedes tenían a favor de mí. Lo he destrozado, no he sido un hijo bueno. Perdóname, Padre, perdóname, Madre, por tantas lágrimas que les he causado. Pero allí en la cárcel entendí muchas cosas, Padre, Madre. Estando allí en la cárcel, conocí a Jesús. Él transformó mi vida. Cristo me hizo una nueva persona. Cristo me perdonó. Y quiero brindarles, Padre, la alegría, el gozo de tener un hijo. Quiero que ustedes se sientan orgullosos de mí. Lo único que les pido, Padre, es si ustedes me pueden recibir nuevamente en su casa. Sé que no soy merecedor de esa casa, no seré sobrado, pero si usted no me quiere recibir en esa casa, Padre y Madre, también los entenderé, porque no sería digno que yo volviera a la casa de ustedes con tanto dolor que les causé. No estén en la obligación, papá, mamá, de recibirme. Solo quiero saber que ustedes me perdonen. Solo quiero obtener el perdón de ustedes. Y si ustedes me desean perdonar, si no me desean perdonar, siempre los entenderé. Pero si usted me desea perdonar, no hay necesidad de que me diga: hijo, te perdono. Solo en esa mantica que está cerca de la casa, le pido que ponga un cordón rojo en esa mata. Yo le daré ver esa mata. Si está el cordón rojo, sabré que ustedes me han perdonado. Si no hay ningún cordón, sabré que ustedes no me han perdonado. Y regresaré a mi mundo, regresaré a mi vida, a seguir adelante. Pero sepa que los amo. Así que llegó el día donde este hijo iba a ver qué había en ese árbol, si existía el cordón rojo ahí. Él se levantó muy temeroso y iba con mucha ansiedad por el camino, con la idea de saber qué había en ese árbol, si había el cordón rojo. Cuando él llega al árbol, se sorprende porque no había un cordón rojo. Había miles y miles de cordones rojos en ese árbol. Estos padres le estaban diciendo al hijo: siempre te vamos a perdonar. No era necesario un cordón, era que siempre puedes contar con nuestro perdón. Nuestro Padre Dios hoy está esperando de ti y de mí que nos volvamos a Él de corazón y que podamos conocer el corazón de Dios. Si tú y yo conocemos el corazón de Dios, podremos vivir fuertes, confiados, seguros en esta vida, a pesar de todos los problemas que se nos puedan dar. Quiero pedirle por un momento que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Necesitamos conocer el corazón del Padre.
Quiero pedirle por un momento que usted cierre sus ojos y ahí con sus ojitos cerrados no le digas nada al Señor, solo míralo a Él, míralo. ¿Sabes? Te quiero contar algo. Eso pasó en mi vida. Un día llegué triste, agobiado a mi casa. Tenía muchísimos problemas. Empezando mi vida cristiana, alguien me dijo: cuando tengas problemas, cuando estés angustiado, ven, enciérrate y ora a tu Padre. Así que ese día llegué a mi casa angustiado, con muchos problemas. Hice lo que aquel hombre me dijo, que me encerrara y que orara a mi Padre. Me encerré aquel día y empecé a orar. Empecé a hablar con mi Padre. Y empecé a contarle todos mis problemas, todo lo que yo estaba viviendo. Pasaron muchas horas ahí en esa habitación. Llegué con mi corazón quebrantado, mi corazón roto. Al cabo de un tiempo, déjame decirte algo, parecía un loco yo riéndome en esa habitación. Me reía, no sabía por qué me reía. Me reía de la felicidad. Me reía de saber que tenía a mi Padre, que no estaba solo. Aquel día, en ese cuarto, pude conocer a mi Padre. Y de verdad se lo digo, que ese día yo vi como Él me hacía cosquillas. Y yo reía. Como Él me tomaba en sus brazos, como corría. Eso fue una experiencia mía, fue una experiencia ahí. Después de un tiempo le dije: Padre, gracias por hacerme feliz. Le dije: Padre, gracias porque la tristeza me hace feliz. Pero hubo un momento de silencio donde me pregunto: Padre, ¿y a ti qué te hace reír? Está bien, yo pensé en mi felicidad en el momento, pero ¿a ti qué te hace reír? ¿Qué alegra tu corazón? Fue en ese momento donde yo escuché su voz: quiero tener a todos mis hijos como tú estás aquí, jugar con ellos. Pero muchos no quieren, muchos no me conocen, muchos no se quieren acercar a mí. Me hace reír, me hace feliz cuando mis hijos se vuelven a mí. Le dije: Señor, ¿qué puedo hacer? Y ahí es cuando el Señor me dice a mí: predica mi palabra. Dígale a ellos que yo quiero tenerlos en mis brazos y mostrarles cuánto los amo. Cuán feliz me hace compartir con ellos. En esta mañana tú puedes conocer el corazón de Dios. Él es tu Padre. Él es el mejor Padre. Y tal vez en esta mañana Jesús quiera abrazarte, quiera consolarte, quiera decirte: hija, sé lo que hay en tu corazón, sé cuáles son tus temores, sé la causa de tus lágrimas. Y
Y tal vez Jesús en esta mañana seque tus lágrimas y te diga: aquí estoy, no tengas miedo. Tú no eres huérfana, tú no eres huérfano. Yo soy tu padre. Y tal vez sucede lo que sucedió con el hijo pródigo. Se eche sobre tu cuello, te abrace y te bese y te diga: hijo o hija, yo estoy acá. Todo está bien. Yo estoy acá. Estoy para ayudarte. Toma mi mano, te dice Dios en esta mañana. Yo estoy acá, te dice Dios. ¿Por qué tienes temor? Si yo estoy contigo. Yo soy tu Padre. No hay nada imposible para mí, te dice Dios. Esté tranquila. Yo soy quien te guarda. Quiero que tú sonrías. Tus risas, tu alegría llena mi corazón. Tú no estás derrotada. Yo te llevo de mi mano. Aquí está nuestro hermoso Padre. Y tú puedes confiar en Él. Déjame decirte algo, que yo sé que hay personas acá que Dios mismo los pone en sus piernas, en las piernas del Padre. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, te dice Dios. Si quieres llorar en sus brazos, no hay nada más maravilloso que poder sentir su presencia y poder sentir sus manos. Cuando Él la pasa por nuestros cabellos, por nuestras mejillas. ¿Sabes? Yo un día le decía a Dios: Dios, ¿por qué yo no tuve un padre que me aconsejara, que me orientara? Y Él me dijo: yo soy tu Padre. Y tú sabes que siempre puedes contar conmigo. Tú y yo muchas veces nos hemos sentido solos y hemos sentido que nosotros solos peleamos nuestras batallas. Pero hoy Dios te dice: tú no estás solo. Tú no estás sola. No hay un momento en que te dejes sola. No hay un momento en que te dejes solo. Siempre estoy contigo, te dice Dios. Aun cuando duermes, aquí estoy. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Quiero pedirte un favor en esta mañana, iglesia. Con más confianza en esta mañana puedes decirle a Él: gracias, papito.
amor. Gracias, mi Padre. Gracias. Muchas gracias. Te amo. Gracias por tus fuerzas. Gracias por tus consejos. Y gracias por tu ayuda. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.